Hola, somos la Comisión de Medio Ambiente de la Facultad de Derecho y en este módulo vamos a hablar de los derechos de la naturaleza y su reconocimiento en legislaciones comparadas. Para comenzar, señalar que en nuestro ordenamiento, al igual que en muchos países del globo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación tiene una consagración a nivel constitucional y también un desarrollo más particular a nivel legal. Sin embargo, estas medidas regulatorias no parecen ser suficientes para la crisis que estamos viviendo actualmente. Los derechos de la naturaleza son un enfoque dentro de la rama del derecho ambiental que tiene como objetivo reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho. Este reconocimiento implica cambiar de paradigma respecto a que el ser humano es el centro del universo y entender que este es una especie más entre miles de seres que habitan el planeta. Esta perspectiva plantea en pocas palabras una interconexión entre el ser humano con todo lo que nos rodea y también una interdependencia, de manera que todo lo que éste hace sobre la Tierra tiene un efecto sobre la globalidad. Un claro ejemplo lo constituye la actual crisis sanitaria que vivimos por la pandemia del COVID-19, la que tiene su fundamento directo en el desequilibrio ecosistémico que hemos producido y que afecta tanto la salud de las demás especies animales como la nuestra. Así, este concepto se diferencia de la visión antropocentrista, que creó en esta área los reconocidos derechos ambientales, dentro de los cuales se encuentra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la participación en asuntos ambientales, el acceso a la información ambiental y el acceso a la justicia, los cuales de todas maneras no son asegurados en su totalidad en nuestro país. Es importante la aparición de este enfoque en el contexto actual, ya que hoy en día han surgido términos como antropoceno, concepto acuñado por el Premio Nobel de Química Paul Crutzen, que hace referencia a la época actual, una era geológica en que la actividad de la humanidad sobre la Tierra ha producido efectos tan profundos, sobre todo en relación con el cambio climático y los componentes del medio, que ha llevado a que estemos viviendo una extinción masiva de especies, como también un aumento sostenido en la contaminación y en la temperatura del planeta. La adopción de una perspectiva ecocentrista y la garantización de derechos de la naturaleza implica un gran cambio en el panorama mundial. Se estaría promoviendo una importante transformación, no solo a nivel legal y constitucional, sino también social y cultural, sobre la forma en que los estados democráticos se relacionan con su entorno en pleno siglo XXI. Acá se hace importante también dar énfasis en la forma en que la naturaleza y sus componentes son regulados en nuestro ordenamiento jurídico, que es claramente desde una visión del bienestar humano, como lo señala, por ejemplo, la definición de recursos naturales, contenida en el artículo 2, literal R de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, señalando que estos son los componentes del medio ambiente susceptibles de ser utilizados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades o intereses. Esta conceptualización da cuenta de la visión de un complejo sistema económico, político y social que tiene en el centro a la especie humana, quien puede disponer de todo lo que se encuentra en el planeta. Esta postura no es un desarrollo de los últimos siglos, sino que es una idea muy antigua presente en distintas culturas. En la época actual, una clara expresión lo constituye el sistema económico capitalista, que en nuestros territorios, con más énfasis, se ha expresado en actividades extractivistas. La idea de concebir a la naturaleza como un ente en relación con la humanidad fue primeramente pensada en las culturas indígenas de varias partes del mundo. En nuestro continente aún se encuentran presentes sociedades que conservan dichas costumbres y enseñanzas. Por ejemplo, en la cosmovisión mapuche se señala que Mapu no es solamente la Tierra, sino que todo el planeta, es un total, todo lo que nos rodea. De esta manera se generó una especie de acuerdo mutuo respecto a cómo se tratará la naturaleza en las relaciones con las partes de la sociedad. Y así se generó una cosmovisión basada en la integralidad. Esto se complementa con la idea de dualidad presente también en la cosmovisión mapuche. Así como está el sol y la luna, también está el niño y el anciano. En la visión que predomina actualmente, como ya dijimos, las personas están sobre la tierra y pueden aprovecharse de todo lo que ella concede, pudiendo modificarla y utilizarla para la satisfacción de todos sus intereses. Sin embargo, en la visión mapuche, la gente es parte de ella y su relación se da en armonía y en equilibrio porque se entiende que todo lo que haga afectará de una forma u otra a algo mayor.
uno de los temas que mayor controversia ha generado en este ámbito dice relación con la legitimación activa. Esta se refiere a quién puede ejercer el derecho o reclamar su protección cuando éste ha sido vulnerado. Los opositores del reconocimiento de los derechos de la naturaleza sostienen que solo los seres humanos son agentes morales capaces de reclamar sus propios derechos y que la naturaleza no podría encuadrarse en este panorama por su imposibilidad de hacerlo. Sin embargo, esto no parece ser un problema, ya que vemos en el ordenamiento actual cómo distintos sujetos son capaces de tener derechos y obligaciones sin tener autonomía física, tal como ocurre con las personas jurídicas. A esto se suma el carácter público que tienen las acciones que buscan una reparación ambiental, ya que no apunta a una indemnización de perjuicios de carácter privado, sino que a una reposición ante el daño causado. Respecto a la tutela otorgada por el recurso de protección al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, hemos visto una ampliación en las últimas décadas de la legitimación activa. Tuvo especial relevancia en esto el caso Trillium, cuya sentencia fue dictada por la Corte Suprema en el año 1997 y que sentó una jurisprudencia donde todos los ciudadanos pueden recurrir de protección ante la vulneración de este derecho. Sin embargo, el criterio general sigue siendo que solamente quien fue afectado directamente puede reclamar, lo que no ha estado libre de conflicto, ya que somos testigos de cómo en situaciones como la ocurrida en Quintero Puchuncaví hay una confusión de los roles. En este caso en particular, algunas autoridades eran tanto recurrentes como recurridos del recurso interpuesto. Ahora bien, respecto a la acción del daño ambiental consagrada en los artículos 51 y siguientes de la Ley de Bases del Medio Ambiente, esta se concede para obtener la reparación del medio ambiente dañado y sus titulares. Según el artículo 54, son las personas naturales o jurídicas, las públicas o privadas y las municipalidades y el Estado. Pero se hace el énfasis en que se debe haber sufrido el daño o perjuicio, no quedando legitimado quien tenga cualquier interés. Otro tema tiene que ver con la creación de una Defensoría del Medio Ambiente. Es necesario que parte del financiamiento estatal destinado a la protección de los bienes comunes vaya hacia organizaciones que se encarguen especialmente de esto. En nuestro país, desde el año 2018, comenzó a operar la Defensoría de la Niñez, cuyo proyecto se ingresó el año 2016 y se hizo ley 2 años después. La creación de este tipo de instituciones implica un gran cambio de paradigma, y este proceso constituyente que estamos viviendo es un momento ideal para plantearse esta posibilidad. En Bolivia hay un reconocimiento de los derechos de la naturaleza a nivel legal, con un órgano encargado de hacerlos valer. Este es la Defensoría de la Madre Tierra. El 21 de diciembre del año 2010, en el gobierno de Evo Morales, se promulga la Ley 071, de Derechos de la Madre Tierra, que en su artículo 10 crea la Defensoría encargada de velar por ella, así como por la promoción, difusión y cumplimiento de los derechos que establece la misma ley. Sin embargo, materialmente esta Defensoría aún no se crea, por lo que en diciembre del año 2018 colectivos de la sociedad civil deciden instar a distintas autoridades políticas solicitando el cumplimiento de dicho artículo. Si bien la creación de la Defensoría se planteó como una iniciativa ciudadana, no fue posible darle curso al proyecto que la crea sin patrocinio, por lo que se buscó el mismo en el presidente de la Cámara de Diputados, con la condición de que se asegure voz y voto en la promulgación del proyecto a los mensajeros de la Madre Tierra. El proyecto tenía 2 objetivos principales. Por un lado, socializarlo y trabajar con diferentes actores de la sociedad, y por otro, que se promulgara el año 2019, antes de que se cumplieran 9 años de la promulgación de la Ley 075. En él se sugieren 2 niveles de organización de la Defensoría, una a nivel nacional y otra a nivel departamental, además de una comisión fiscalizadora para garantizar un control social. El proyecto aborda, entre otros asuntos, los principios, estructura, funcionamiento, atribuciones, mecanismos de financiamiento y finalmente también la fiscalización del ente estatal. Entre los fundamentos del proyecto y argumentos de la importancia de la creación de una Defensoría de la Madre Tierra, se encuentra el hecho de que sin ella no existe un sujeto obligado a garantizar los derechos consagrados por la Ley 071, además de impedir el cumplimiento de algunas normas o leyes que regulan el mismo ámbito, como la Ley 300. Actualmente, el proyecto se está tramitando en la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia. La experiencia del país vecino permite poner en la mesa del debate este tema, y sobre todo respecto a qué roles queremos darle a una eventual Defensoría del Medio Ambiente. Es decir, si buscamos que tenga un papel protector solamente o que además
tenga la función de educar e informar a la población. También está el tema de cómo implementarla y la composición que debiese tener. ¿Cómo se encuentran reconocidos los derechos de la naturaleza en perspectiva comparada? ¿Qué aportes podría significar para el caso chileno? Ecuador se convirtió en el primer país del mundo que reconoció los derechos de la naturaleza en su constitución, denominada biocéntrica. Durante los años 2007 y 2008 sesionó la Asamblea Constituyente compuesta por 130 miembros, que redactó una nueva Carta Magna del país. Esta fue ratificada en urnas con un 69,9% de aprobación. En Ecuador, los derechos de la naturaleza son considerados un elemento de garantía para el cumplimiento y alcance del buen vivir, o Sumac Causay, un eje articulador del texto en su totalidad y una de las ideas presentes en la comunidad indígena de Quechua. La traducción vendría siendo algo como vida digna o vida en plenitud, y concretamente se refiere a una idea de armonía de las distintas comunidades entre los pueblos y la naturaleza. Podemos encontrar conceptos parecidos en distintos pueblos indígenas del continente. Ya vimos el caso del pueblo mapuche, y algo similar ocurre en las culturas guaraní, en Bolivia y Paraguay, Achua en el Amazonas, e incluso en otras zonas de América, como lo hacen los chiapas en México y en la cultura maya en Guatemala. Esto constituye una innovación muy potente en varios aspectos. En primer lugar, es importante destacar que la creación del nuevo texto constitucional se dio dentro de una asamblea constituyente representativa. Además de la mayoría sustantiva con la que fue aprobada, se destaca la consistencia y la precisión con que fueron redactadas las normas. Alberto Acosta, economista y primer presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, es uno de los autores occidentales que más estudios ha realizado del concepto indígena. Señala que en nombre del desarrollo económico, los países dominantes del planeta promovieron e interfirieron en los asuntos de los países del tercer mundo, dándose especialmente esta intervención en el ámbito económico. En este mismo sentido, se buscó homologar las necesidades y objetivos de la sociedad. Señala también que los problemas que se han dado con el desarrollo y que han obligado a ponerle apellidos para adaptarlo, rara vez han dado solución, y que el problema mismo es que el concepto de desarrollo consumista que nos fue impuesto desconoce la realidad y problemas compartidos por los pueblos latinoamericanos. Además, está el tema de que se ha impuesto la idea de que todo vale en pos del desarrollo, y eso incluye destruir ecosistemas, negar nuestras raíces históricas y culturales e imitar a los países más avanzados. Durante las décadas de los 60 y 70, comenzaron a aparecer visiones críticas del modelo de desarrollo convencional, extendiéndose no solo a las áreas sociales y económicas, sino también a la ecológica. Estas nuevamente recuperaron fuerza ante la arremetida del mercado y la visión neoliberal de la sociedad que éste planteaba. Así, en el marco de esta discusión, reafloró el concepto del buen vivir, que ha sido asumido en distintas legislaciones del continente como una alternativa basada en conceptos integradores afines con la historia común que comparten los países de Sudamérica. En la Constitución de Ecuador, se diferencian los derechos ambientales de los derechos de la naturaleza, y ambos tienen titulares distintos. Para el primero, el titular es el ser humano y para el segundo, la naturaleza. Entre los derechos ambientales se encuentra el ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como los derechos a la consulta y participación, acceso a la información ambiental y acceso a la justicia. El artículo 10 del texto señala que la naturaleza es sujeto de los derechos que le consagra la Constitución. En este sentido, los artículos 71 y 72 establecen tres derechos principales: respeto integral a su existencia, mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, y ser restaurada. Respecto a la pregunta de cómo se protegen efectivamente los derechos ambientales y de la naturaleza consagrados en la Constitución, la legislación ha dado distintas herramientas. A nivel jurisdiccional, cabe mencionar en primer lugar que se establece una legitimación activa amplia, en el sentido de que no se exige un interés ni una afectación directa para solicitar la protección de estos derechos. Esto ha sido confirmado en distintas ocasiones por la Corte Constitucional. Respecto a las garantías para asegurar la protección del derecho ante peligros y vulneraciones, el ordenamiento establece distintos mecanismos. Las más aplicadas y acordes al contexto ambiental son: 1. Medidas cautelares. Buscan terminar con la vulneración del derecho, pueden ser ejercidas con otra garantía de protección y en este caso tienen prioridad en su resolución por el juez. Acción de protección. 2. Muy parecida en su planteamiento a la que existe en nuestro país, procede para amparar los derechos reconocidos en la Constitución cuando estos sean vulnerados por actos o omisiones de la autoridad o de algún privado. Esto ha sido una herramienta importante para la protección de la naturaleza. Y 3. Acción de acceso a la información pública.
Tiene por objetivo garantizar el acceso a la ciudadanía a la información generada o en poder de organismos públicos o de privados que realicen funciones públicas. Requiere que se haya negado el acceso a ella y tiene su fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Existen otras garantías que operan a nivel constitucional. Estas son la acción de cumplimiento de las sentencias y la acción extraordinaria de protección, cuando se vulneran derechos constitucionales en sentencias o actos judiciales. Respecto a la situación en Bolivia, las reformas neoliberales sufridas por el país durante los años 90 y principios de los 2000 intensificó en la sociedad el deseo de crear un nuevo texto constitucional vía Asamblea Constituyente. Esto se intensificó con la denominada Guerra del Agua, un proceso de intensas movilizaciones que se extendieron por meses, cuyo principal motivo fue la privatización del agua en manos de transnacionales. A estas movilizaciones se sumaron otras de pueblos indígenas, de profesores de educación pública y de distintos sectores de la población. En un escenario de alta polarización se realizan elecciones presidenciales y parlamentarias, donde los sectores de izquierda obtienen alta mayoría. Así, Evo Morales, nuevo presidente del país, a 2 meses de iniciado su mandato, de marzo del 2006, promulga la Ley de Convocatoria a Asamblea Constituyente. Fueron 255 integrantes de distintos sectores políticos y sociales quienes se encargaron de redactar un nuevo texto constitucional, el que fue sometido a plebiscito a principios del año 2009, siendo ratificado por un 61% de los votos. En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la convivencia y desarrollo armónico de la vida de la población con la naturaleza es una preocupación predominante. De hecho, se alude a la armonía con la naturaleza tanto como principio que rige la actividad del Estado respecto a tratados internacionales, como aspecto comprendido en la economía plural. En ese sentido, se establece que todas las formas de organización económica tienen la obligación de proteger el medio ambiente. El referido texto constitucional dedica un título completo, el título 2, al medio ambiente, recursos naturales, tierra y territorio, además de diversos otros artículos que se refieren a estos temas. Se fija, además, como una de las funciones esenciales del Estado el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente, así como deber del Estado y la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y biodiversidad, así como también el equilibrio del medio ambiente. Por otro lado, consagra el derecho del medio ambiente, en sus artículos 33 y 34, que otorga a todas las personas facultades para ejercitar las acciones legales en su defensa. Destacable es que al caracterizar la educación, el texto constitucional menciona la conservación y protección del medio ambiente como uno de los ejes a los que debe orientarse la misma. Es esta regulación constitucional, orientada a la protección y armonía con la madre tierra, la que ha dado el paso a leyes que reconozcan los derechos de la misma y regulen sus mecanismos para hacerlos valer. En ese sentido, el año 2010 se promulga la Ley 071, que es la Ley de Derechos de la Madre Tierra, que tiene por objeto reconocer los mismos, así como los deberes del Estado y de la sociedad para garantizarlos. Son 7 los derechos reconocidos y se establece como deber de todas las personas defenderlos y respetarlos. Cabe destacar entre las obligaciones del Estado plurinacional la de desarrollar formas de producción y patrones de consumo equilibrados para la satisfacción de las necesidades del pueblo boliviano para el vivir bien, salvaguardando las capacidades regenerativas y la integridad de los ciclos vitales de la madre tierra, lo que demuestra un compromiso estatal con la protección de la madre tierra, que armoniza con las necesidades de la población y del modelo económico, siendo que países como el nuestro, este último es causa y justificación de la explotación y destrucción del medio ambiente y de la precarización del pueblo chileno, que no ven satisfechas sus necesidades mediante este. Por otro lado, el 15 de octubre del 2012 se promulga la Ley 300, o Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para Vivir Bien, que en su artículo 1 presenta su objeto, que es establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y en equilibrio con la Madre Tierra para vivir bien. Hace esta ley diversas remisiones a la Ley de los Derechos de la Madre Tierra recién mencionada, reiterando que es esta un sujeto colectivo de interés público. Uno de los principios que establece esta normativa es el de compatibilidad y complementariedad de derechos, obligaciones y deberes, que exige la interdependencia y apoyo mutuo de los derechos de la Madre Tierra, los derechos colectivos e individuales de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, los derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales, económicos y culturales del pueblo boliviano para vivir bien a través de su desarrollo integral,
y el derecho de la población urbana y rural a vivir en una sociedad justa, equitativa y sin pobreza material, social y espiritual. En el año 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 22 de abril como el Día de la Tierra. Así, diversos países y organizaciones interestatales han dictado medidas para reconocer la importancia de la naturaleza y lograr una armonía con ella, para así obtener un balance entre lo social, económico y ambiental. En Colombia, la Corte Constitucional reconoció al río Atrato como sujeto de derechos, ordenando su conservación y preservación. Lo mismo ha hecho con otros ríos del país y con la Amazonía. Sin embargo, esto siempre se ha dado en contexto de disputas en los territorios contra la explotación económica de los recursos. Así, un caso emblemático se produce en Cajamarca, en donde la comunidad protestó y se opuso a la realización de un proyecto minero de la transnacional Anglo Gold, ante la afectación que podría sufrir la reserva forestal y el río Colleo. De esta manera, se propuso la realización de una consulta ciudadana. En México, por su parte, el Distrito Federal de Ciudad de México estableció el año 2013 la Ley de Protección a la Tierra, que junto con contener una regulación ambiental de la Federación, así como instrumentos y procedimientos de aplicación y fiscalización, establece también una tutela de los recursos naturales, en donde la tierra obtiene el carácter de ente colectivo sujeto de protección de interés público. Esto se intensifica con la Constitución Política de la Ciudad de México, que entró en vigencia el año 2018, en donde se da cuenta de la obligación que tienen las autoridades de preservar y proteger la naturaleza, señalando que una ley debe complementar esto de manera que reconozca y proteja una amplia gama de los derechos de la naturaleza. Así también sucede que los animales son reconocidos como seres vivientes con derechos propios. En el 2017 se generó un acuerdo en Nueva Zelanda para reconocer al río Guanaui y a la comunidad con el mismo nombre como administrador legal del río. Lo mismo se sucedió en India, donde se consagraron derechos a los ríos Ganga y Yamuna. Finalizar. Esperamos que esta instancia les haya sido de gran utilidad y recuerden que cualquier consulta pueden comunicarse con nosotros. Queremos agradecer a la gente de Derechos de la Madre Tierra Chile por su apoyo y aporte en la compilación de información sobre este tema, en especial a Verónica Sacta y José Pérez de Arce. Asimismo, damos las gracias a los integrantes de nuestra comisión que colaboraron con este trabajo y al Centro de Estudiantes de nuestra facultad por organizar esta iniciativa. Les invitamos a hacerse parte del proceso constituyente que nos queda por delante. Tomemos posiciones políticas. De eso depende nuestro futuro. Necesitamos que en el proceso constituyente se recuerde la importancia del tema ambiental. Eso depende de nosotros. Necesitamos plasmar un cambio de perspectiva de la naturaleza, pasar del antropocentrismo, caracterizado por la depredación que hacemos de ella, a otro que respete sus límites ecosistémicos y que vele por su respectivo resguardo y recuperación.